Dios los bendiga. Estamos acá con el libro de Proverbios, estudiando este maravilloso libro. Y para recordar de qué se trata, recordemos que el libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio de su época. Así que vale la pena escuchar estos libros. También recordemos que el tema central del libro de Proverbios es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Ese es el tema central de este libro. También vamos en nuestro tercer bloque del libro. Lo vamos a estar viendo, que es la sabiduría personificada. Dentro de este bloque, vamos a ver los subbloques que ya hemos visto: introducción y sabiduría paternal. Y estamos en la sabiduría personificada, es decir, la sabiduría toma una forma de persona para asociarse con nosotros y hacernos entender mejor las cosas. Ya hemos visto entonces la voz de la sabiduría, edad y obras de la sabiduría, personificación paternal de la sabiduría, banquete de la sabiduría, que nos hace una invitación, y estaremos viendo en este momento proverbios de la sabiduría. Y aunque estamos en el libro de Proverbios, estos proverbios que vamos a ver son específicamente de la sabiduría. Es como si la sabiduría los escribiera específicamente de su propia mano. Ok, muy bien. Entonces el primer proverbio de la sabiduría que vamos a estar viendo y estudiando un poco es: no corregir al burlón. No corregir al burlón. Entonces suele pasar que nosotros queremos corregir mucho a las personas, pero el proverbio nos aconseja que hay tipos de personas que no debemos corregir. Vamos a leer Proverbios 9:7. Dice: si corriges a los burlones, solo ganarás que te insulten. Si reprendes a los malvados, solo te ganarás su desprecio. Esta dice la versión Biblia del lenguaje sencillo. Entonces, mire cómo habla del burlón. Este burlón, aquí hay una imagen de alguien que se está burlando, más bien un mico se está burlando, pero hay personas que son así, tienen expresiones de burla. La palabra, cuando uno la busca allí, en el original habla de gente que hace gestos, pero esos gestos son para burlar. Entonces, muchas veces vemos a alguien que está diciendo cosas incorrectas, que se está burlando a los demás, y nos acercamos a tratar de ayudarle, a corregir, pero estas personas siguen haciéndolo con nosotros. ¿Pero por qué estas personas hacen eso? ¿Por qué tienen este tipo de actitudes? Y mire esta frase: la burla y el insulto es la defensa de los necios. La burla y el insulto es la defensa de los necios. Entonces, ¿por qué hacen ellos esto? Porque es la manera de defenderse. Muchos han tomado la burla y han crecido en ella, han venido trabajando en ella, para cuando alguien les dice algo que no les gusta, algo que les contradice, usan esa burla para tratar de bloquear a la otra persona y se defienden con eso. Pero eso se puede volver tan fuerte en el proceder de alguien que ya es difícil renunciar a eso. Y esta persona todo el tiempo se está burlando, todo el tiempo tiene que tomar del pelo, tratando de que nadie le diga nada, escondiéndose tras una risa, escondiéndose tras una burla, para no ser cambiado, para no transformar. No le estoy diciendo que cuando nos reímos de alguna situación siempre es algo malo, no. Pero estoy diciendo que este tipo de personas han vuelto de la risa una burla para defenderse. Lo han vuelto un escudo para no ser tocados. Son personas que quizás fueron dañadas y ahora usan la burla para dañar a otros. Se ha vuelto su método de defensa. Entonces tenemos que aprender a discernir qué tipo de personas podemos nosotros ayudar a crecer en sabiduría. ¿Sí? Y aquí nos aconseja el primer proverbio de la sabiduría: por favor, no corrijas al burlón. No lo corrijas. Tremendo. Entonces, ¿a quién debemos nosotros corregir? Y aparece el segundo proverbio de la sabiduría. ¿Y cuál es el segundo proverbio? Corrige al sabio. Entonces, no corrijas al burlón, pero sí corrige al sabio. Proverbios 9:8. La segunda parte dice: corrige al sabio y te amará. ¡Guau! ¡Qué diferencia tan tremenda! Mientras el otro te va a insultar, este te va a amar. Mientras el otro va a rechazar el consejo,
este va a aceptar el consejo. Mire qué actitud tan diferente. Y podemos estar dando el mismo consejo a dos personas diferentes, a un burlón y a un sabio, y tendremos reacciones totalmente diferentes. Luego dice el versículo 9, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y algo especial del sabio es que el sabio no se limita a no escuchar a alguien que sabe menos que él. Pero si esta persona sabe algo que él no sabe o quiere crecer un poco más, simplemente le presta el oído. Así que los sabios serán cada día más sabios porque escucha a las personas, porque escucha los consejos, porque no menosprecia el consejo de personas que podrían parecer menor que nosotros, ¿sí? Pero que a la final nos van a ayudar, que nos van a dar un crecimiento. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Así que nosotros no podemos creernos tampoco superiores a los demás, sino que vamos a los demás superiores a nosotros. Nosotros no podemos creer que somos en la fuente más grande de información de la vida, somos la fuente más grande de sabiduría de la vida. Al contrario, nosotros, el sabio debe reconocer que hay debilidades en su vida. El sabio es aquel que reconoce esto y que la sabiduría es algo que es creciente en el ser humano. Entonces, cuando estamos abiertos a seguir creciendo, seguimos recibiendo consejos y dando también consejos a otros. Cosas que vamos aprendiendo en el camino nos van autorizando para también ir enseñando a otros con amor y con ese equilibrio. Así que las palabras de sabiduría no son para todo el mundo. No son para los necios, los burlones, pero sí son para aquellos que quieren crecer en la sabiduría, en el conocimiento de las cosas. Y me encanta porque dice que te amará. O sea, esta persona creará un vínculo afectivo correcto contigo. Te amará, te tendrá en cuenta, estarás en sus afectos, ¿sí? Estará muy agradecido contigo porque tú le iluminaste en algo. Y que seamos así, personas que nos dejemos corregir y personas que crezcamos en los procesos de la vida. Excelente este segundo proverbio de la sabiduría. Y yo quiero que veamos nuestro tercer proverbio de la sabiduría. Es teme a Dios. ¡Wow! El tercer proverbio de la sabiduría es el tema central del libro de Proverbios. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Y no se requería algo mejor que esto, que uno de los proverbios de la sabiduría fuese el tema central del libro de Proverbios. Así que el libro de Proverbios nos invita a temer a Dios. ¿Cuál es el mejor consejo de la sabiduría? Teme a Dios. Teme a Dios. Necesitamos aprender a temer a Dios. La generación actual ha dejado el temor de Dios, ha menguado en el temor de Dios. Y hacemos las cosas como si no existiera un Dios. Y aún los que creen en la existencia de Dios hacen las cosas como si Dios no se diese cuenta o no le importara. Como si no tendríamos consecuencias futuras, incluso presentes por nuestras acciones. Y dejamos de temer a Dios. ¿Sí? Y dejamos también de tener conocimiento, porque el texto dice el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¡Wow! Me encanta esa palabra, santísimo. Cuando conocemos la santidad de Dios, nuestra inteligencia aumenta. Relaciona conocer a Dios, conocer su santidad con crecer en inteligencia. ¡Wow! Así que la santidad está ligada a un tema de inteligencia. Debemos de hacernos preguntas cuando nosotros somos invitados a hacer cosas en la vida, a tomar ciertas decisiones, a tomar ciertas acciones. Y aquí quiero que veamos algunas preguntas que nos podemos hacer. Los sabios se hacen este tipo de preguntas, o por lo menos los que temen en Dios. ¿Es bíblico? Cuando va a hacer algo y parece que es chévere hacerlo, se hace esta pregunta: ¿es bíblico? ¿Será que si hago esto no voy en contra de la palabra de Dios? ¿Esto es bíblico? Otra pregunta que nos podemos hacer, si queremos agradar a Dios, si queremos crecer en el temor de Dios, es preguntarnos: ¿agrada a Dios esto que voy a hacer?
Hay cosas que tienen como un límite y uno dice, de pronto, la Biblia no dice exactamente, la Biblia no dice no veas pornografía, por ejemplo, ¿cierto? Entonces decimos, ¿será que esto agrada a Dios? Y aunque la Biblia no dice que no veas pornografía, porque la pornografía, existía la porneia, que era desorden sexual en el momento bíblico, pero no existían las imágenes, los gráficos donde viene la palabra pornografía, porneia gráfica. Entonces la Biblia no prohibía la pornografía, pero sí prohibía el principio de la porneia. Entonces ya sabemos, ¿no? Si la porneia no agrada a Dios, pues lo consecuente de ello mismo no lo debe agradar, ¿cierto? Entonces hay cosas que nosotros debemos ver. Si esto tiene un vínculo con algo dañino para el ser humano, sea físico, sea mental, sea espiritual, debemos de dejar eso a un lado, no vale la pena, ¿cierto? Entonces alguien que teme a Dios se hace también este tipo de preguntas. Otra pregunta que nos podemos hacer para tomar decisiones es, ¿me edifica? Porque a veces solo pensamos, esto me divierte, esto me gusta, esto me ayuda a estar con mis amigos, pero la pregunta es, ¿me edifica? ¿Me ayuda a la construcción sana y correcta de mi vida o me está dañando la construcción de mi vida? Simplemente me está entreteniendo, pero me está cobrando salud, por ejemplo. Me está cobrando tiempo innecesario, ¿cierto? Está dañando mi inteligencia. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta este parámetro también. En lo que estoy, lo que voy a decidir, esto me edifica. Y otra de las preguntas es, ¿me ayuda? Estoy pasando una dificultad y lo que voy a hacer me ayuda. Muchas veces cuando nosotros estamos bajo presión es cuando nuestra debilidad empieza a desear aquellas cosas o aquellos vicios que nos dañan pero que nos provocan placeres. Entonces, cuando estamos bajo presión, bajo dificultades, dejamos de sentir placer porque estamos bajo presión. Entonces, nuestra carne empieza a pedir placer. Quiere placer. Entonces, en el momento de presión, de dificultades, es donde la gente tiende a caer en sus debilidades. ¿Por qué? Porque hacen cosas que no les edifican, no les ayudan, pero les dan placer. Y empiezan dañando más las cosas. Así que cuando usted esté bajo presión y venga la tentación, pregúntese, ¿esto me va a ayudar? Porque yo bajo la presión lo que necesito es ayuda, no simplemente necesito placer. Así que Satanás estará ofreciéndote placer en el momento de la presión, en el momento de la dificultad, que te regreses a los viejos hábitos, que vuelvas a lo que no debes hacer y que te vuelvas a atar a cosas que ya eres libre. Pero tú tienes que preguntarte, ¿esto me ayuda o me va a dañar? Va a dañar mi relación con Dios. Y de esta manera yo voy a crecer en el temor de Dios. Y voy a crecer en el conocimiento del Santísimo. Voy a crecer en mi vida de santidad y voy a poder acercarme al Dios Santo, amados. Qué bonito esto, este tercer proverbio de la sabiduría. Increíble. Así que, amados, nosotros debemos preguntarnos, ¿estamos temiendo a Dios en nuestra vida? ¿Realmente sentimos temor de Dios con nuestras acciones o somos como el resto del mundo, que no temen a Dios y hacen las cosas a su manera? Es bueno preguntarnos esto. Entonces, tenga en cuenta estas recomendaciones. Si nos vamos a ir con el cuarto, denme un segundo, nos vamos a ir con el cuarto proverbio de la sabiduría. ¿Okay? Cuarto proverbio de la sabiduría. Este cuarto proverbio es disfruta la vida. Es un proverbio directo, general, pero muy especial. Y es el resultado de ser una persona que aprende a temer a Dios. Una persona que aprende a temer a Dios termina disfrutando la vida. Dios fue el que creó el mundo y Dios fue el que creó las cosas para el hombre. Por eso el hombre es creado en el día sexto después que Dios creó todas las cosas. Y después pone el hombre allí para que el hombre disfrute, sea feliz en la vida. Y nótese cosas importantes que dice el proverbio. Por ejemplo, dice, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se añadirán. Entonces, algo que quiere la sabiduría es que tengamos larga vida. Cuando Dios nos crea para vivir para siempre, pero viene el pecado y con ello viene la muerte y la enfermedad.
Entonces Dios quiere que vivamos para siempre, que aumentemos nuestros días. Y eso es parte del deseo de la sabiduría y es parte de lo que el hombre desearía, vivir largo tiempo. Muchos dicen que no quisieran vivir largo tiempo porque viven una vida difícil. Y ahí es donde viene la otra parte. Dice, si fueres sabio, para sí lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. O sea, la sabiduría sí quiere que vivamos mucho tiempo, pero que lo vivamos cada vez mejor. Es decir, que tengamos mejores resultados. Si fueres sabio, para ti lo serás. Es decir, cada vez que aplique la sabiduría en las decisiones de la vida, cada vez que tú hagas algo conforme a la voluntad de Dios, vas a tener resultados para ti. Para ti. Hay gente a nuestro alrededor que no disfruta de nuestras buenas decisiones. Wow, así que usted puede pelear y decirnos que Juliano piensa aquello, pero si usted hace la voluntad de Dios, usted realmente es el que va a disfrutar la voluntad de Dios. Usted puede ir en contra de un líder, de un pastor, de alguien que le aconseja de la sabiduría de Dios, pero al final el que va a ganar es usted si sigue el consejo. Así que la sabiduría quiere que vivamos mucho tiempo, pero que los vivamos bien. Al contrario, si nosotros no seguimos el consejo de la sabiduría, no seguimos la sabiduría de la vida, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener pocos años, ¿sí? Y como dice allí el escarnecedor, pagaremos solos, sufriremos solos nuestras propias consecuencias. Así que la vida se acorta, ¿sí? Se acorta para quienes. Dice, la necedad nos hace morir rápido. Para los necios la vida es corta. Por ejemplo, hay necedad a veces en nuestra manera de comer. Y esto acorta la vida de las personas. También hay necedad muchas veces en la manera de conducir, en la manera de hacer ciertas actividades del día a día. Queremos respetar las normas, las de Dios y las leyes humanas también que nos ayudan a estar en armonía. Y cuando respetamos normas como las normas de tránsito, podemos terminar muertos. Hoy venía manejando y un carro, yo estaba esperando que el semáforo cambiara, el semáforo cambió y yo arranqué. Cuando arranqué, noto que un carro volteó, giró, giró, se comió el semáforo y giró y me tocó frenar en seco. Casi me llevo ese carro. Le di gracias a Dios que no toqué ese carro. Hubiese sido un impacto bastante fuerte porque el carro volteó o giró con mucha velocidad para alcanzar a pasar con un semáforo en rojo. Ese tipo de accidentes suelen pasar diariamente en el mundo y a veces decimos, ay, qué pesar, ¿por qué pasó? Porque alguien perdió la vida en ese accidente. Pero la mayoría de los accidentes es el resultado de la necedad de alguien, de haber infringido las leyes de tránsito, de velocidad, los pares. También a veces se nos acorta la vida porque practicamos vicios como el alcohol, las drogas, vicios que desgastan nuestro cuerpo, desgastan nuestra mente, nos van volviendo depresivos, nos van volviendo personas aisladas, solas, va creando en nosotros enfermedades mentales, depresión, y nosotros debemos huir de ese tipo de vicios. También se puede acortar la vida por la causa del estrés, ¿sí? Vivir una vida bajo presión. Este tipo de situaciones puede hacer que una persona viva menos de lo que va a vivir. En una generación de alto consumo también se requiere que se vuelva una generación de alta producción y eso significa más horas de trabajo y la gente de hoy trabaja más para poder disfrutar más y cada vez disfrutar es más costoso. Cada vez tenemos más recibos para pagar, nos inventan nuevas cuentas y nos inventan nuevos entretenimientos que tienen costos, que parecen al principio pocos, pero que van creciendo. También la sexualidad es un factor, o también voy a hablar de la sexualidad o de la mala sexualidad o de la sexualidad ilícita. Se vuelve un factor que minimiza la vida. ¿Por qué? Las personas promiscuas tienden a tener enfermedades venéreas.
Hay personas que por la promiscuidad quedan embarazadas, por ejemplo, mujeres quedan embarazadas 2, 3, 4 veces y 2, 3 o 4 veces abortan y eso desgasta su cuerpo, desgasta sus emociones, desgasta su vida y puede hacer que las personas duren mucho menos de lo que deberían de durar. Eso parece tremendo pero es así, es así. Dice el periódico La Jornada sacó un artículo, una noticia el jueves 29 de agosto del 2019. Jueves 29 de agosto del 2019, periódico La Jornada. Y ellos dicen que las personas que son trans, el promedio de vida es de 35 años. 35 años es el promedio de vida de estas personas, según este periódico La Jornada. Escuchaba también a una mujer que fue actor de películas porno y esta mujer decía que el promedio de vida de una actriz porno era de 36 años, ya que la mayoría de ellas la mataba las enfermedades venéreas. Increíble. Wow, o enfermedades de transmisión sexual. Increíble. Entonces hay pecados que minimizan la vida. Y aunque en este tiempo muchas cosas no se les llamen pecado porque se han vuelto comunes y al volverse comunes algunos llegan a pensar que son normales, que lo común nunca será normal porque sea común, lo que está mal, pero según Dios que nos dio la vida y puso los principios, cuando practicamos estas cosas, nuestra vida se minimiza, se acorta. ¿Ok? Así que estos son los proverbios de la sabiduría. Proverbios para aprender a vivir bien, a temer a Dios, a ver a qué tipo de personas podemos transmitir la sabiduría que Dios nos ha regalado. Y espero que usted sea una persona correcta, que reciba esta sabiduría y crezca en ella. Gracias por acompañarnos en un video más y sígase conectando en el siguiente video. Bendiciones de Dios para tu vida.